Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Quienes habla Alejo, el Gunner colombiano de Colombian Gunner. En este momento y el día de hoy en esta entrevista estamos con mi buen amigo Alejo. ¿Cómo estás, Alejito? Hola, Alejo, ¿cómo vas? Buenas tardes todos, ¿cómo van? Yo me llamo Alejandro Parra, tengo 38 años, soy director comercial y tengo una bebé de 6 añitos y 2 perritos. ¿Cómo conociste al Arsenal? Bueno, yo conocí al Arsenal por allá en el 2001, yo estaba en el colegio, estaba creo que en noveno o en décimo, y tenía un amigo riquillo que tenía PlayStation 1, porque ustedes saben, los que estudiamos en colegio distrital, Sí, ¿sí o no? sí. Sabemos que nosotros no teníamos acceso pues a una consola, pero siempre teníamos algún amigo riquillo o un primo riquillo Que tenía la consola, ¿sí o no? Sí. Entonces, él tenía Play 1 y nosotros jugábamos fútbol. En ese momento era Winning Eleven, era Gomito 58, me acuerdo perfectamente. Y nosotros hacíamos campeonatos y jugábamos por las noches, los fines de semana. Entonces, en esos campeonatos, en ese momento además estaba en auge el Milan de Shevchenko, el Seedorf de Kaká, de Redondo, el Real Madrid de los Galácticos, el Barcelona de todo, de Ronaldinho, de Deco, bueno, en fin. Todo el mundo tenía como un equipo, ¿cierto? Preferido. Y a mí me empezó a gustar el Arsenal. De hecho, yo jugaba con el Arsenal y yo jugaba con el Arsenal porque me gustaba y conocía y había escuchado a Henry, porque también me gustaba el francés desde que era muy chiquito. Entonces, conocía a Henry, sabía de Henry y conocía de Bergkamp, que era mi jugador preferido en ese momento, o sea, fue como el jugador que me motivó a. Y a partir de ahí yo empecé a jugar con ese equipo y afortunadamente pues jugaba bien, entonces era chévere porque con mi equipo, que en teoría era un poquito menor que el resto, pues yo les daba las pelas a los Galácticos, atendía al Manchester, que tenía también un poco de figuras. Entonces desde ahí empecé a tener como un cariño especial por el club y empecé a comprar afiches y empecé a comprar cositas, lo que uno podía hacer cuando estaba en el colegio, que era pues muy mínimo, pero me acercaba mucho a la pasión y desde ahí tengo completa lucidez de saber que soy hincha del Arsenal. Desde el 2000 más o menos, 2001. Ya, hincha. Hincha, porque de hecho también tuve una época en donde me creía como coleccionista de camisetas y todo ese tema. Y empecé a tener camisetas de esos otros equipos y me gustaba tener, y una que otra vez alcancé como a ponerme una, pero me sentía raro. Entonces yo me acuerdo que tenía una marcada con Gerrard del Liverpool y yo me sentía raro cuando me la ponía, o sea, no me gustaba. No me sentía como mía, no se sentía como que me la estaba poniendo yo, sino que entonces me pasó con varias cosas y de ahí para allá yo como que dejé de... Llegó un momento donde yo dije, no, o sea, yo ya no quiero tener camisetas de otros equipos que no sea del Arsenal. Y empecé a salir de todas esas camisetas y me quedé solo con camisetas del Arsenal y empecé a tener solo camisetas del Arsenal. Ya en ese momento no me volví a poner camisetas de otros equipos europeos. ¿Qué tienes de especial del Arsenal dentro de tu fanatismo? Bueno, sí tengo algunas prendas del equipo, lo que pasa es que es un hobby un poco costoso también. Yo tengo varias camisetas, lo bueno es que, aunque tengo poquitas, yo creo que tengo alrededor de unas 10 o 12 más. Digamos que cada una tiene como una historia, porque alguna llegó de alguna manera, ¿sí? Entonces, de hecho tengo unas camisetas, tengo un par de pantalones, tengo unas gorritas. Algo muy bacano es que tengo el libro de Fiebre en las Gradas, que todo hincha del Arsenal tiene que conocerlo. Entonces tengo el libro también, tengo un par de copitas, réplicas chiquiticas de la Premier y de la FA Cup que me gustan, un Gunnersaurus que un amigo muy parcero me hizo el favor de traerme de Londres, y otro que tengo pegadito en el carro. Entonces tengo como para llevar siempre cositas del Arsenal donde quiera que voy. Tengo unos broches también que he conseguido acá en el grupo de Arsenal fans, que me gusta llevarme cuando voy a la oficina, cuando tengo algo importante y el equipo juega, sobre todo entre semana, por ejemplo cuando jugamos Champions y de pronto no se puede ver el partido, como la manera de siempre tener al equipo por ahí cerquita. Sí, no, esos brochecitos son top. Son ganadores. Sí. Entonces sí, y digamos que hay varias cosas que quiero conseguir, pero pues también digamos que es muy difícil. Por ahí he estado en un par de lugares donde hacen ese tema de las camisetas, de las ferias de camisetas y esto para buscar, pero hay unas prendas que o son muy caras o de pronto uno no consigue las prendas oficiales, entonces a veces es complicado, pero sí me gustaría ampliar un poco más mi colección, mis cositas, pero pues igual ahí voy con las cositas que puedo tener. Hay una piecita en particular, hay una camiseta en particular que es mi camiseta preferida de la colección,
De hecho, aquí con Juan Camilo, él me hizo el favor de ayudarme a estampar, a enmarcarla. Fue una camiseta que me firmó Jens Lehmann. Yo creo que acá más de una habrá hecho el comentario porque probablemente varios fuimos a ese mismo evento. Un evento que se hizo acá en Bogotá, donde él venía patrocinando un tema de la Bundesliga y venían como presentando la copa, que es como un escudeto, no sé. Sí, sí, sí. Y era un bar en donde la idea era promocionar temas de la Bundesliga y lo llenamos 200 hinchas del Arsenal para ver a Entonces, ya me acordé que Juanca lo comentó en su entrevista. Claro, fue bacanísimo, pudimos conocerlo, era una leyenda, uno de los de la leyenda de los Invencibles, pues es impresionante. No, pues imagínate. Y nos firmó la camiseta, me firmó la camiseta y la tengo enmarcada ahí en mi casa porque es mi piecita de colección, está marcada por detrás con Pires. Esa fue una camiseta que también me encontré en un outlet en alguna ocasión. Era talla como doble XL, o sea, era una mierda que era gigante y a mí no me importó, yo me la llevé, la mandé a entallar en ese momento, yo ya estaba en la universidad y es la moradita de Highbury, que además es histórica. Claro. Entonces como que todo ahí compaginó y es la pieza como más especial que tengo de mi colección. No, pues ya nomás con la firma y eso ya... Qué pedazo de pieza, qué pedazo de recuerdo, de verdad. Sabes que hay otra cosa que me gustó mucho y que recuerdo mucho de ese evento de cuando fuimos a ver a Lehmann, y es que tuve la oportunidad de hacerle una pregunta. Yo le hice una pregunta en mi inglés atravesado, pero logré preguntarle y le pregunté qué era lo que decía el papelito en el Mundial del 2006 cuando eliminan por penaltis a Argentina. Saludo a Pote, a Nico. Cuando Alemania elimina a Argentina, le entregan un papelito a Lehmann. Lehmann creo que tapó 3 penaltis, no estoy seguro, pero sé que ese papelito fue como muy famoso por eso, porque yo le pregunté qué era lo que decía ese papel, si le decía como para dónde lanzarse o qué decía. What did say the paper in Germany FIFA World Cup against Argentina in penalty kicks? What did it say? Y recuerdo que él me respondió que el papelito sí decía como unas posibilidades, pero que él al final siguió como su instinto y que afortunadamente le funcionó porque pues en esa llave Alemania eliminó a Argentina. Y también que me acuerdo de eso, que fue, o sea, tuve la oportunidad de hablarle a uno de los Invencibles, entonces el temor también de equivocarme, de todo fue una experiencia muy, muy chévere. No, ya. Saludo potécnico. Nuevamente. Pasando ya de que me hablaste ya de cómo conociste a Arsenal, cómo te volviste hincha, viene un paso muy importante de todos nosotros y es pues obviamente es haber conocido esta peña, sentirse que uno no está solo acá en esto, que fue lo que me pasó a mí, sentir que uno no es el único hincha de ese equipo aquí, por ejemplo en Bogotá. Entonces, ¿tú cómo encontraste a Arsenal Colombia? Y con todo el amor aprovecho y te agrego que es que yo siento que la gente cree que ser hincha del Arsenal es estos últimos 2 o 3 años en donde hemos sido protagonistas y la verdad es que no. O sea, realmente nosotros tuvimos años muy, muy complejos y haber estado al frente, haber sido hincha del equipo cuando igual siempre clasificábamos a Champions con unos equipos que no sabíamos ni cómo hacía Arsène, pero siempre clasificábamos con unos equipos. Significaba para mí también mucha sufridera. Y yo decía, yo tenía un amigo en el que era amigo mío del colegio, luego nos fuimos a la universidad, y él no era hincha del Arsenal, pero a él le gustaba harto el fútbol. Entonces yo cada vez que iba a un partido importante del Arsenal, yo le decía, venga, veámonos y vamos y vemos el partido, salgamos de estudiar y vamos y lo vemos. O sea, yo trataba de acompañarme con él. Y él abrió Facebook primero que yo. Entonces, por el grupo de Facebook... Estamos hablando de cuando Facebook recién se creó. O sea, estamos hablando de hecho, yo tengo en mi memoria, yo creo que debo conocer el grupo hace más o menos unos 10 años, yo creo, tal vez un poquito más. Pero digamos que ya de ir constante, porque cuando yo los conozco es porque mi amigo es el que en Facebook veo como no sé cómo se llamaba en ese momento, sinceramente, si era igual Arsenal Fans Colombia o... El punto es que era un grupo
en donde solo habían hinchas del Arsenal y marica me dice, vea, encontré esto para que pueda encontrarse con gente y sufra igual con gente que sí es hincha y toda la Lo que vaina. decimos siempre, Que usted, a no sufrir solo. claro, a no sufrir solo. Y él sabía, digamos, la afición que yo tenía por el equipo y demás. Entonces, él es el que me presenta y me dice como, venga, mire a ver, vaya uno. Yo me acuerdo que la primera vez que habré ido, es que también tengo como muchos, porque he ido a muchos sitios. Me acuerdo de haber ido cerca a Unilago, me acuerdo de haber ido una vez al centro en la 19 con cuarta, me acuerdo que estuvimos en la 51. Me acuerdo que hemos estado ahora en el bar en la 47, otro por allá en la 34, o sea, hemos estado en muchos sitios Sí. cuando hemos hecho las reuniones. Entonces, sinceramente no me acuerdo como el primer lugar al que yo llegué, pero sí tengo muy marcado en mi mente cuando hicimos, por ejemplo, la final de la FA Cup, cuando Santi Cazorla hace ese golazo de tiro libre, que estábamos en ese bar de la 19 con cuarta, que era grande, estaba repleto, y había mucha gente, de hecho muchos de los que todavía están, me acuerdo que estaban allá en ese momento. Ahí yo fui con mi hermano, fui con un amigo, fui con el hermano de mi amigo, o sea, yo me empecé a evangelizar gente, a decir, Camino me acompañan, Camino vamos. Y recuerdo mucho esa final que tuvimos allá, donde teníamos como tapadas todas las ventanas con banderas, y ahí fue cuando yo realmente ya hice el clic y dije como, venga, yo quiero seguir asistiendo con esta gente, además porque he conocido personas que son muy bacanas, que también que trabajan en cosas muy chéveres, que al final también puede ser una buena cooperación. El Arsenal también es una manera de socializar y de encontrar no solo gustos afines en términos de fútbol, sino también como en otras facetas de la vida que pueden ser muy importantes. Entonces he conocido gente ahí que es muy pila y que trabaja con la embajada, que trabaja con no sé qué, que hace otras cosas, que temas comerciales o abogados o maricadas. Entonces al final se convirtió en un espacio en donde yo tenía la oportunidad de ir a ser yo mismo con mi equipo, pero que también empecé a conocer gente que se empezó a convertir en personas especiales e importantes. Entonces por eso ya después no era como, ¿será que sí voy o no voy? Sino ya era como que texteábamos y que hay que ir porque no sé qué, empezamos a salir a jugar fútbol, empezamos a hacer compartir más espacios. Exacto, otras cosas que no era solamente ir a ver el partido y tomarnos unas polas, y por eso es que se convirtió en una parte importante de mi vida, y ya hoy mi esposa sabe que existe, pues mis hermanos también me han acompañado, he ido hasta con mi mamá al evento, sí. Y realmente hace parte muy importante de mi vida el grupo del Arsenal Fans. El Arsenal, así como en el grupo de fans, digamos que he conocido personas muy chéveres y he estado ahí como en contacto. También el Arsenal, de hecho, me entregó uno de mis mejores amigos. Yo lo conozco a él. La primera vez que nos vimos, fuimos a jugar voleibol. Yo iba con un grupo de mi colegio, estamos en el colegio, o sea, lo conozco tal vez por allá desde el 2002, 2003, 2004. Y estábamos con mi grupo del colegio, nosotros íbamos a jugar a un parque que queda en el velódromo de San Cristóbal. Sí. Íbamos a jugar voleibol allá. Digamos que el nivel era chévere porque había gente que iba de varios sitios y había como una lucha sana, ¿sí? Como una competencia sana. Y estando allá, yo llego y apenas llego, veo un man que tiene una camiseta del Arsenal y yo iba con una camiseta del Arsenal también a jugar. Entonces, por eso yo de una como que lo reconozco y eso que uno hace como que bien. Y luego me entero como no sé, a los 2 o 3 fines de semana que volvimos a ir a jugar, que teníamos muchos amigos en común. Yo tenía muchos amigos míos con los que jugaba voleibol en otros lados, que eran amigos de él y yo tampoco sabía. Y al final terminamos todos parchando, y como ellos también tenían el hobby y ellos eran más gomeros, entonces ellos tenían Play 2. Ahí en el momento ya era Play 2. Ya Play 2. Entonces, Play 2 y Play 3, creo que por ahí ya también era. Empezábamos también a reunirnos para jugar. Y era igual, él y yo siempre jugábamos con el Arsenal y los otros sí jugaban con los otros equipos ahí todos arreglados. Entonces empezamos a tener mucho contacto, nos volvimos muy parceros. De hecho, hoy es uno de mis mejores amigos, Alex. Lo quiero mucho. Él fue la primera persona que después de haber ido a Londres me empezó a traer cosas oficiales del Arsenal. Entonces, las primeras cosas oficiales y originales que yo tuve del Arsenal y del estadio fueron porque él me las trajo. Entonces, recuerdo bufandas, recuerdo los libritos estos de cuando uno va al partido, que le dan esos libritos y él como me los con regalaba. el itinerario. Exacto, con el itinerario y que trae como historias y fotos, o sea, muchas cosas muy bacanas. Y de hecho es tan vigente que él hace 3 meses estuvo nuevamente en Londres y me trajo una camiseta blanca que la quiero mucho, y de hecho también es una de las que más me gusta porque fue con la que me llevé a estrenar el día que se hizo el hat-trick al Tottenham. Es una blanquita
y me la estrené ese día porque él me la trajo de Londres, me la estrené ese día como nos iba y le ganamos al Tottenham, hicimos un hat-trick con ese. Entonces también hasta es vigente y además son cosas que digamos que han tenido cierto impacto también en algún resultado o en alguna cosa, entonces era Las algo cábalas, que, las unas cábalas cábalas que y todos cositas, tienen. exacto. Sí. Que también quería como mencionarlo, es uno de mis mejores amigos y digamos que desde hace más de 20 años puedo decir que es un amigo que literal me lo dio el Arsenal, porque yo le empecé a hablar y empezamos a parchar y todo, era porque tuvimos esa afinidad primero con el equipo, ya después nos volvimos amigos por otras cosas, pero es una historia muy bonita y muy reciente, por eso también quería contarlo ahorita para que quede con la camiseta y la cábala para que sigamos ganando. Uy, actividad, es lo que estoy pensando. Se bueno, una actividad en el fake sofá. Ay, una actividad, le tengo una. Tome su actividad. Bueno, Y sí, me cobró la entrevista. le cobré la llegada tarde. Me llegó tarde, malparido. No me gusta, sí. Vamos a la primera parte de la actividad. Quiero que por favor te armes un 11 inicial con lo más rescatable, lo más decente, lo mejorcito, por decirlo así, lo mejorcito, desde que se acabaron los Invencibles hasta que llegó Arteta. Ok. O sea, lo más rescatable en esa era oscura En que esa tuvimos, epoquita. en esa época oscura que tuvimos, porque obviamente sabemos que los Invencibles fueron los Invencibles y lo que tenemos ahorita obviamente le gana a cualquier cosa, en mi opinión, a los últimos 15 años. No, pues, ¿qué defensa central vamos a nombrar mejor que Gabriel o Saliba? O sea, por eso mi actividad sí, es eso. Claro, tiene sentido. Regálame tu 11 inicial de lo más rescatable, lo mejorcito, desde que se acabaron los Invencibles hasta que llegó Arteta. Listo, buenísima. Bueno, mi formación es 4-2-3-1. ¿Sí? De hecho, nosotros siempre hemos jugado con extremos. Entonces, mi formación es 4-2-3-1. Listo. Antes de que continúes, quiero ver la gente en sus comentarios, con base a lo que va a armar Alejo, denme también su once inicial. Si están de acuerdo con él, si no, yo cambio a este, yo pienso que este era más malo. Déjenlo en los comentarios. Voy a estar más que feliz de leerlos. Bueno, no me vayan a dar mucho palo, que en esa época, como bien lo mencionaba Alejo, es una época dark. Pues bueno, yo me decanté por Szczęsny, el polaco. Okay. Lo llamábamos Resorte, ¿cierto? Me acuerdo bien de Szczęsny, es buen arquero, siempre me ha parecido buen arquero, ahorita creo que está en la Juve. No, mentira, está en el Barça, estuvo en la Juve un buen tiempo, ahora estuvo con el Barça. Estuvo en la Juve, se retiró, lo llamó el Barça y ahí salió. Y ahí otra vez volvió, sí. Bueno, y siempre me pareció buen arquero Szczęsny, entonces por eso creo que es mi arquero escogido. Okay. Listo, en la defensa, los cuatro de atrás, voy con lateral derecho Sagna, el francés, que tenía sus rasticas especiales. Tenía sus momentos, había momentos en donde parecía Cafú, y normalmente no era Cafú, pero me parece que era como muy equilibrado, entre como que atacaba y defendía bien, porque nosotros también sufrimos mucho con o laterales que solo atacaban o que nunca salían y solo defendían y defendían mal. Entonces por eso me decanté como por Sagna. Okay. Mi pareja de centrales, que esta última temporada del Arsenal ha sido como uno de los pilares, ¿cierto?, del club. Mi pareja de centrales es Thomas Vermaelen, okay, ¿cierto? Y Koscielny francés también. Polo. Sí. Ambos me parece que hacían una buena parejita. No recuerdo bien si jugaron los dos al tiempo, porque me acuerdo que por ahí estaba Per metido en algún momento. Pero digamos que siempre me gustó como el temperamento y el liderazgo que mostraba Vermaelen y Koscielny, ambos, que eran temperamentales, se echaban el equipo si tocaba, y en esa época donde teníamos jugadores tan complicados, pues el equipo al hombro y le tocaba a los defensas echarse el equipo al hombro. Entonces por eso me decanté por esa pareja, por Vermaelen y Koscielny. ¿Listo? Y mi lateral izquierdo es un lateral que es creo que es inglés, se llama Kieran Gibbs. Tengo un recuerdo muy vivido de un partido de Champions en donde Gibbs creo que hizo un gol faltando como 2 o 3 minutos y logramos clasificar a una siguiente ronda. Era un tema de grupos y me acuerdo mucho estarlo viendo en mi casa con mi mamá, haber gritado ese gol. Ahí entre paréntesis hay una cuña para mi mamita es muy futbolera, entonces también es gracias a mi mamá que a mí me gusta el fútbol, que lo sigo, que todo, entonces ella también siempre ve conmigo partidos así, incluso hayan equipos que no, en ese momento ya no le gustaba el Arsenal, ahora sí,
pero en ese momento lo que sabe, por eso tengo muy vívido ese recuerdo de ese jugador en particular y por eso lo escogí. Ok. ¿Listo? En el medio voy a jugar con doble pivot. Me parece que los dos jugadores que voy a mencionar eran muy buenos defendiendo y atacando. Son Song y Fábregas. Okay. Son los dos jugadores que para mí en ese medio en algún momento hicieron las cosas muy bien. Song era un jugador demasiado técnico, jugaba muy bien, se entendía muy bacano, por ejemplo, con Van Persie en algún momento y demás. Entonces me parecía muy chévere Song, y pues Fábregas, que al margen de que se nos rompió el corazón después y que nos alejamos un poquito del jugador por muchas cosas que pasaron, creo que hubo un momento en donde era el referente del equipo y era el que le daba el corazón al club, y al final, durante muchas de esas épocas horribles que no teníamos, no éramos competitivos, por así decirlo, creo que Fábregas siempre resaltó y era una manera como de sacar adelante el equipo. Entonces por eso Fábregas y Son para mí son dos medios muy buenos ahí. ¿Listo? Justo, claro. Armando, obviamente yo creo que no puede haber otro diferente a Mesut Özil. Özil fue no solo un salto de calidad cuando llega al Madrid por todo lo que significó, sino habernos dado la oportunidad de creer que podíamos hacer cosas. Ese gol que hace, que yo creo que es un Puskás de 10 años, el gol que hace con la camisa azul con verde fosforescente, que se saca al arquero, que se engancha a 3 al frente del arco, eso solo lo hace gente que es muy maga, o sea, es que son demasiado fuera de serie. Dos extremos, por un lado me voy a ir con Andrei Arshavin, el ruso que no solo cogió y se echó el equipo al hombro con unos 4 goles al Barça, sino que siempre era uno de mis preferidos en el play, porque era muy bueno, era potente, era rápido, le pegaba bien de afuera. Entonces Arshavin creo que también es un muy buen jugador. Y de pronto voy a levantar un poquito de polémica con el que voy a decir, porque a mí me están preguntando cuáles jugadores creo que hacen parte como del mejor que podemos rescatar en esa época. No voy a hablar de lo que hace antes o después o lo que sea, sino voy a hablar de lo que significó en el equipo. Claro, lo que hizo en el momento en el equipo. Lo que significó en el equipo. Y lo que significó en el equipo para mí, Alexis Sánchez fue también imponente. Cuando él llega al equipo, tenemos un salto de calidad en muchos sentidos. Además, en ese preciso momento también llegaba Özil. Entonces siento que esos dos jugadores en particular le cambiaron un poquito la cara al equipo en términos de competencia, porque siempre hemos sido protagonistas y siempre hemos estado dentro del Big Six y demás, y obviamente nadie va a poner en tela de juicio pues la categoría del equipo, pero es diferente estar últimamente compitiendo como antes, que simplemente estábamos en el top 4 para ir siempre a Champions. Entonces Alexis me parece que es otro jugador que tuvimos que fue muy bueno. Y en la delantera, aunque es difícil también, me voy a quedar con Aúa encima de Van Persie. Ahí sí voy a admitir que fue un poco personal, porque nunca voy a terminar de superar lo que nos hizo Van Persie cuando sale del club. Además yo me identificaba mucho con él porque yo también soy zurdo, entonces me gustaba mucho porque él también era zurdo y jugábamos y tal, no sé qué. Entonces eso me pareció, y por eso, aunque creo que Van Persie hizo un poquito más por el club y demás, por lo que nos hizo al final, lo mando y me quedo con Aúa. Aúa llegó, se puso la 14, nos hizo soñar un poquito, nos hizo pensar en ese jugador que decíamos, puta, se merece esa camisa y va a sacarla adelante y tiene el porte. Entonces creo que Aúa fue también un jugador muy importante para el equipo. Ese es mi 11 rescatable durante ese momento. Ahora vamos con la segunda parte de la actividad. Ya me diste el 11 más rescatable, el 11 más decente, el 11 con el que se podía soñar en esa época oscura. Me parece divertido y me parece entretenido que así como conoces lo más rescatable, creo que te podrías armar un 11 con lo más anti-11, lo más deplorable, lo más triste, cómico que podríamos tener. Una tarea no tan titánica, hay que admitirlo, que en esa época era más fácil que salieran jugadores que malos gustaban. Sí, marica. Entonces fue más difícil porque era más difícil escoger uno más malo que el otro. Sí, o sea, como que este me parece malo, este me parece más malo. Escoger entre esos dos. Pero acá va mi 11 y vamos discutiendo. Listo, entonces, arquero, indiscutido. No puede haber nadie más malo en nuestro marco que Almunia. Almunia, el español. No solo carga encima con haber hecho lo que hizo en la final, porque ese gol de Belletti, marica, lo tapo yo, weón, y pago arbitraje donde juego. O sea, ese gol que hizo Belletti lo tapa cualquier arquero, excepto Almunia.
¿Listo? Entonces, Almunia, gracias, pero ojalá no vuelvas por acá ni mandes a nadie por acá. Defensas, esta fue una tarea muy difícil porque había jugadores muy malos, pero la mayoría desde mi punto de vista eran más centrales. Entonces, por eso voy a decir defensas, no necesariamente porque sean o no laterales, sino porque son defensas. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, voy con holding, no creo que tenga que decir mucho más. Callum Chambers, mi pareja centrales es No. Callum Chambers y Sócrates Papastatopoulos. Fue muy difícil escoger entre Sócrates y Mustafi, debo admitirlo, pero la verdad Sócrates es un dolor de cabeza, era siempre que jugaba. Eso que no hablamos de David Luiz, que solo hacía penaltis, bueno, en fin, y autogoles. Sí. Bueno, Holding, Chambers, Sócrates y el peor 10 en la historia que hemos tenido, y te lo digo a ti, Galás, terrible, perverso, no sé por qué un defensa tenía un 10 jugando como jugaba. O sea, era una falta de respeto no solo que jugara en el club, sino que usara esa camisa. Entonces, por eso para mí es uno de los anti-onces más marcados que tenemos. ¿Listo? En el medio, escuchen esto, a ver si lo pueden mejorar. Frimpong. Empeorar. Sí, pueden empeorar, correcto. Frimpong y Yuru. Yuru creo que era un poco más central, pero yo me acuerdo de haberlo visto algunas veces de volante 6. Yuru ahora no sigue, yo a veces veo que él siempre está pendiente del equipo y todo bacano que se volvió hincha, pero Yuru, hay que decírtelo, eras terriblemente perverso cuando jugabas con nosotros. ¿Listo? Ese medio entonces es Frimpong y Yuru. Los extremos, traten de empeorar esto. Me voy con Yoshi Benayoun, que no sé si ustedes se acuerdan de ese jugador, pero ese man pasó por el Chelsea, por el Liverpool, por el Arsenal, no sé si por el Manchester. El punto es que lo que ese man tenía no era talento, sino representante, porque uno estar en esos equipos con ese nivel, terrible. Benayoun para mí era, ni siquiera creo que era israelí, no sé de dónde era, no me acuerdo bien de dónde es, verdad, no sé. pero era terriblemente malo. Benayoun, si estás viendo esto alguna vez, ojalá no vuelvas a hablar de Arsenal. El otro extremo, Chuyun Park, un asiático que creímos que iba a ser el Oliver Atom del equipo y resultó siendo peor que cualquiera que haya salido en la serie de los Supercampeones. Terrible. Y me quedan dos, me voy con estos dos delanteros. También fue difícil escoger, habían muchos candidatos, pero me quedo con Eduardo Silva. ¿Eduardo Silva o Eduardo Santos? No me acuerdo. Eduardo, que era un brasilero, me acuerdo que era un brasilero. Terrible, terrible, no le hacía un gol al arco iris. Y no hay peor delantero en la historia del Arsenal que Joel Campbell. Costarricense, creo que era él, ¿no? Alguna vez le creímos, creo que en el Mundial, no me acuerdo cuál Mundial fue, 2010 o algo, como que trató de estallar y creímos que era... Y no, Joel, la verdad es que prefiero jugar con uno de los delanteros del equipo de Gunners, de los lunes, que con Joel Campbell. Prefiero a Nico Moscoso de delantero. Bueno, ya yéndonos y desplazándonos en la línea de tiempo, yéndonos ya ahorita, hoy por hoy, ¿quién es tu jugador favorito? Bueno, de ya la época reciente, Sí. o sea, ya hablando pues de cuando llegó Arteta, que nos dio como el giro. El giro, por así decirlo. Digamos que tengo dos jugadores que para mí han sido muy importantes. El primero es Bukayo. Creo que no solo transmite la emoción del club, viene de las inferiores, ha hecho todo el camino con nosotros, ha tenido momentos difíciles como lo que le pasó en la Euro. Después del penal, ha sido un jugador además que es muy joven, es capitán siendo tan joven y que de alguna manera siento que es como la representación del club cuando está en la cancha. Es bueno, es técnico, es inteligente para jugar, no se entrega, o sea, creo que es como esa esperanza que uno siempre tiene. Yo le voto siempre mis fichas a Bukayo. Hoy siento que somos un equipo mucho más equilibrado desde ese punto de vista, sí. Y creo que hoy tenemos la posibilidad de soñar en grande, y así como en otras épocas también hemos sido muy cautos y decimos no, espere, no sé qué. Yo también creo que es momento de creernos que tenemos las capacidades para sacar adelante, y este es nuestro año. Por eso creo que hemos tenido muy buenos resultados, han pasado muy buenas cosas últimamente, hemos tenido partidos muy complejos que hemos logrado sacar adelante. Por eso estoy seguro que este va a ser nuestro año, y espero que por fin tanto nosotros, que somos muy fans,
como otras personas que tal vez no lo sienten de la misma manera, pero sienten cierta afinidad por el club, pues podamos todos experimentar nuevamente esta felicidad, esa alegría. esa felicidad de volver a ser campeones de Inglaterra. Y nada, mi gente, Alejito, muchísimas gracias por todo, muchas gracias por Alejo. tu tiempo, por compartir tus experiencias, tus vivencias, tus opiniones, que eso es lo más importante y eso es lo que para mí ha sido el foco principal de este canal, de este proyecto. Siempre es tener una herramienta para que los hinchas de Colombia alcen la voz y tengan una opinión y que sea escuchada, porque lo vale. Y siempre es bueno compartir con las personas, conocerlos. A mí me encanta conocer cómo ellos se hicieron hinchas del Arsenal para mirar si de pronto sus historias son similares a la mía, si compartimos algunas cosas de lo que pasaron. Eso a mí me encanta. O en momentos específicos, la final contra el Barça, uno se acuerda. No, yo estaba viéndola en tal lado y la vi con no sé quién y lloré. Su tal primer día. partido. Puta, me pasó tal cosa, tal cual. Exacto, su primera reunión, la primera vez que lloró por un resultado, la primera vez que gritó un gol. Ese tipo de cosas me parece espectacular. Y no, obviamente gracias a todos ustedes por vernos, por escucharnos. Sigan las redes, yo vivo agradecido con todos ustedes, con cada persona que le da un like, que comparte, que comenta. Eso para mí me llena, me hace saber que lo que se está haciendo de alguna manera gusta, ayuda. Entonces nada, nuevamente yo les extiendo mis gratitudes, muchísimas gracias a todos. Nuevamente Alejito, gracias por estar acá, por compartir. Y nada, eso fue todo en un capítulo más de Café Gunner. Espero que tengan todos ustedes un buen resto de día, buen resto de semana en el momento en el que estén viendo este video. Y como siempre en las reuniones dice mi buen amigo Alejo, Solo Arsenal. solo Arsenal locas. Vamos. Nos hablamos. Gracias. Chao.